Bienvenidos a todos. Es un placer poder estar conduciendo esta sesión del día de hoy. Para quienes no me conocen, mi nombre es Alejandro Gómez Lozada, soy el Senior Vice President de Ventas y Desarrollo de Negocios para Rating en Europa y América Latina. Y espero que todos estén al tanto de quién es RateGain. Pero hoy eso no es lo importante, sino que lo importante es poder conversar acerca de un tema que siempre estuvo muy en boca de todos, muy trending en la industria, y hoy plantea un tema completamente distinto. Por lo cual, sin más, quiero pasar a verlo con ustedes, y la verdad es que hoy nos planteamos esto que llamamos paridad de precios, un antiguo problema y pregunta sin resolver. Queremos aprender cómo resolver estos desafíos para que incrementen sus ingresos. Por lo cual vamos a seguir la siguiente agenda. Vamos a ver qué significa paridad de precios para cada uno de nosotros, y como dijo José, quien tenga alguna aclaración, alguna duda, algún comentario que hacer al respecto puede hacerlo y lo tomaremos al final de esta presentación. Vamos a ver, ¿se necesita paridad de precios, sí o no? Quiero plantearles esta duda y quisiera después abrir el panel para que todos discutamos acerca de lo mismo. Vamos a hablar de la historia y del futuro de la paridad de precios, tal cual la vemos hoy desde RateGain y la ven nuestros partners en la industria. Vamos a hablar de por qué mantener la paridad de precios es tan complejo y lo que vemos en los partners que hoy trabajan con nosotros y que trabajan también dentro de la industria. Vamos a ver cuál es el impacto de la paridad de precios con un caso tipo. Vamos a hablar de la situación en Latinoamérica y también vamos a hacer conexión con compañías que hoy trabajan en ambas regiones, tanto en Europa como en Latinoamérica. Vamos a utilizar la paridad de precios y tácticas modernas de pricing para mejorar sus ingresos netos. Y por último vamos a hablar de un caso muy cercano a nosotros, que es el caso de IHG. ¿Qué es la paridad de precios entonces? La paridad de precios en la industria de la hospitalidad es un acuerdo legal entre los hoteles. Realmente no es nada más que eso. Se trata de distribuir una misma tarifa para un mismo tipo de habitación simultáneamente en todos los canales que estén disponibles, por lo cual lo importante es que en ese escenario los hoteles se benefician de tener un acceso a una base mayor de clientes provistos por las OTAs, y los OTAs cobran sus comisiones y ninguna parte vende a mejor o a menor precio, ¿sí? La idea de eso es controlar la posibilidad de la distribución y poder tener una cierta higiene. Hasta allí lo que nosotros llamamos el cuento de hadas. Entiendo que la mayoría de nosotros no ve esto en el día a día. Por lo cual la idea entonces es tener el mismo precio para el mismo producto y que el método de compra o de pago lo decida el cliente, ¿no? Empoderar al cliente. Pero ¿realmente esto es así? Nos planteamos esta pregunta desde RateGain, o podemos decir que en esta era post-internet, y vamos a hablar mucho también del post-internet, donde la explosión en la popularidad de la experiencia travel en web, pasando del brick and mortar hasta lo que hoy entendemos como viajes en línea, ha pasado desde un concepto de paridad de precios como mismo precio en todos los canales, a más como lo que entenderíamos una higiene de precios más una optimización de los canales de venta, para poder vender lo mejor posible todo el tiempo. Por lo cual propongo que tomemos este camino y lo descubramos juntos. ¿Por qué los hoteles y las OTAs necesitarían paridad de precios? Muchas veces nos preguntamos. Digamos que las OTAs querrían paridad de precios para asegurarse que su propio canal sea competitivo. Una OTA no es nada más que una vitrina o un supermercado, por lo cual si no tiene precios competitivos, se arriesga a perder a su clientela, ¿sí? Ellos o las OTAs quieren asegurarse que el ROI sobre la inversión en marketing que hacen para la captación de clientes y que hacen para generar tráfico en su canal tenga retorno y puedan venderlo a lo mejor posible para el cliente, al mismo tiempo que promueven una experiencia distintiva versus el sitio web del hotel, ¿sí? La verdad es que vemos que los sitios web de los hoteles todavía no presentan el canal más optimizado para la venta al cliente de manera online, o algunos de ellos. ¿Por qué los hoteles querrían paridad de precios?
El acuerdo es tácitamente en doble sentido. Si las OTAs lo quieren, los hoteles lo quieren. De vuelta, el beneficio es tanto para una parte como para la otra. Y a cambio de eso es que la OTA abre el tráfico a los hoteles. Si las OTAs infringieran en la paridad y practicaran reducción de precios, los hoteles realmente verían impactadas sus ventas directas y por otro lado un aumento drástico en las comisiones que pagan. Pero ahora preguntamos, ¿por qué los hoteles y las OTAs no necesitan o no querrían paridad de precios? Las OTAs promueven la disparidad activamente muchas veces entre sus top producers porque necesitan ganar una ventaja competitiva contra otras OTAs. Las OTAs en un punto necesitan infringir la paridad para evangelizar a sus clientes a su sitio de compra. Primero porque es el único driver de crecimiento en el mercado, o es el más importante. Sabemos que nuestra industria es muy price sensitive. Y la forma más rápida también de ganar market share sobre sus competidores. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Y por qué los hoteles no querrían paridad de precios? Primero porque hoy hay una tendencia hacia priorizar de vuelta el canal directo de venta, ¿no? Es la única forma que tienen los hoteles de fidelizar realmente a sus clientes y tener una ventaja competitiva sobre sus competidores. Junto con esto también es muy importante que el hotel entienda que eso va de la mano de inversión en tecnología y que quede visualmente expuesto hacia el cliente, que se vea el esfuerzo que el hotel hace para capturar esos clientes directamente en su propio canal. Un poco de la historia y el futuro de la paridad de precios. Hablábamos de pre y post internet. Creo que muchos de nosotros venimos de esa época en pre-internet en donde las reservas eran mayoritariamente directas, donde había una gran cantidad de walk-ins en los hoteles, todavía se reservaba mucho por teléfono. Los agentes brick and mortar, o esos que daban una experiencia personalizada en el punto de venta, controlaban el ciclo de la comercialización, provistos de un producto por mayoristas y turoperadores que lo que hacían era encargarse de la distribución global. Hoy estamos en una era post-internet, en donde ya sea mi generación, que es la generación millennial, yo estoy ahí justito en el límite de los millennials, reservamos directamente en el sitio de marca o en las OTAs o usamos metabuscadores para buscar el mejor precio posible, con la facilidad y con la inmediatez que proporciona la era digital. Con la transparencia de precios y con la exposición masiva de datos llegó la paridad de precios. En un principio entendido, como hablábamos antes, como mismo precio en mismo canal todo el tiempo y hoy como una higiene de precios más estrategia de pricing competitivo. ¿Y por qué hizo sentido en su momento? Porque el fee se basaba en el éxito. Daba más flexibilidad para mejorar los rendimientos y el límite de los hoteles. Permitía mayor crecimiento y mayor ADR que las reservas de la época pre-internet, en donde los costos de comercialización eran muy altos, y también a veces los hoteles, recuerdo, se daban el lujo de hacer turn down o turn about de clientes, no los aceptaban adentro. Algunas noticias recientes que se relacionan con el futuro de la paridad. En 2015, la Asamblea Nacional de Francia decidió cancelar las cláusulas de paridad en los contratos de las OTAs. Le dijo basta a Booking y a Expedia en cuanto a forzar a los hoteles a incluir paridad dentro de sus contratos. Recuerden que ahí muchas de las OTAs finalmente se volcaron por el mejor precio disponible en el mercado, me lo aseguras a mí, más que de paridad. En 2015 el cartel federal de Alemania envió una carta de cesar y desistir a Booking.com, diciéndole que sus prácticas eran anticompetitivas. La agencia antimonopolios o el fondo antitrust en Italia pide el cambio de paridad a nivel wide o paridad a nivel general en el mercado a una paridad más punto a punto, ¿sí? La Comisión de Comercio en 2016 en Australia y Nueva Zelanda declaró las cláusulas de paridad como anticompetitivas y pidió entonces terminarlas de manera definitiva. Por lo cual, eso abrió un camino hacia los hoteles a que pudieran empezar a jugar con lo que nosotros llamamos Closed User Group, eso lo van a escuchar mucho, en donde van a tener una idea de tarifas ofrecidas específicamente o exclusivamente en mi canal directo para mis clientes más fieles. ¿Cómo evolucionó la paridad de precios entonces en lo que nosotros llamamos un arco de performance? Tenemos unas etapas de performance a través del tiempo, y ¿cuál es el objetivo del hotel? Pasar de reservas directas
a generar más lealtad, a incrementar su rentabilidad. Por lo cual empezamos en la etapa esencial con un traqueo de paridad en los canales autorizados nada más, en los canales en donde yo tengo una visibilidad casi diaria de donde estoy vendiendo. Y la verdad que se acuerdan, muchos de ustedes recordarán que en ese momento solo nos limitábamos a resolver problemas de paridad en base a alertas de las OTAs, ¿no? O sea, a mí me llegaba un aviso de la OTA y de repente corregía ese problema. Pasamos una etapa de performance intermedia en donde el hotel ya tiene más control sobre su distribución y empieza a ver que hay canales no autorizados en el mercado que me venden. Muchos de ustedes tendrán en este momento y se estarán riendo por casos muy emblemáticos en la industria donde nos vendían sin trabajar con nosotros, ¿no? Y eso fue un gran problema para los hoteles. Después entró en este landscape los metabuscadores, algo a lo que no estábamos acostumbrados. Ver una multiplicidad de ofertas de diferentes sitios en un mismo lugar consolidado para poder dar el mayor control, el mayor empoderamiento al cliente posible. Después entramos entonces en lo que es el funnel mobile, o lo que es el canal mobile, que hoy representa en muchos canales más del 50 o 60% del inicio de una reserva digital en términos de viajes, ¿sí? Y por último, llegamos a investigar a estos wholesalers o a estos operadores a nivel global. Gente con la que teníamos contratos muy fijos, contratos a veces hasta leoninos, y que no permitían hacer ciertas cosas y que ponían mucha presión sobre los hoteles, pero que muchas veces eran infringidos por el otro lado. Para pasar hoy a lo que nosotros llamamos el arco de performance, o dentro del arco de performance, la etapa de vanguardia de la paridad, ¿no? Entonces hoy ya vemos automatización de marketing con una lógica o con algoritmos de paridad de precios y de estrategias de pricing competitivos para hacer ofertas únicas para los clientes. También hacemos estrategia de precio basado en violaciones. Cuando hablamos de canales no autorizados y de violaciones de parity, tenemos muy presente que muchas veces nosotros queremos empezar a cambiar nuestros precios, y ahí es cuando hablamos de un término que a nosotros nos gusta acuñar, que es paridad fluctuante. Cuando nosotros tenemos violadores, ¿por qué le tengo que dar el mismo precio si es alguien que está infringiendo sus propias cláusulas? Hablamos mucho de este concepto de personalización, del precio justo para el canal justo, para ese cliente justo, y por ahí hay una multiplicidad de precios para ese canal. Hablamos también de tarifas B2B, de traqueo de tarifas de miembros y de mobile, de tarifas opacas en paquetes, y muchos otros hoy canales que permiten hacer una distribución mucho más precisa y mucho más personalizada. ¿Hasta aquí alguna consulta, José, que estemos viendo? Por el momento no, por el momento la gente está, supongo que atenta a la presentación y escuchando lo que tú les estás planteando. Perfecto. Seguimos entonces, y muchísimas gracias. Por lo cual, ¿por qué hacer cumplir la paridad ahora que estamos avanzando en el arco de performance de la paridad tan complejo? Primero porque le llamamos a esto paridad fluctuante. La paridad no puede ser paridad todo el tiempo igual en todos los canales. La verdad es que esto presenta un escenario muy interesante para los hoteles para poder jugar y optimizar sus estrategias. Hablamos de geopricing, de punto de venta. Hoy ya empezamos a tener a las OTAs cada vez más, de manera más inteligente, posicionando sus precios dependiendo de dónde se encuentre el comprador, pero también de dónde se encuentre el hotel. Por eso también hablamos de geopricing en punto de compra, ¿sí? Es dependiendo de dónde estés y dependiendo de dónde se origine esa demanda, la demanda tiene diferentes características, por lo cual hoy vemos el Big Data yendo a tratar de entender más la demanda que lo que antes se hacía, que era tratar de entender solamente la oferta. Hablamos de diferentes tarifas divididas de distribución, o sea, en diferentes canales y en diferentes puntos yo voy a distribuir tarifas diferentes. Y para diferentes tipos de modelos de negocio también. No todos los actores en el mundo online trabajan con el mismo tipo de tarifa, por lo cual mi estrategia se tendría que adecuar a eso, y por ahí mi estrategia de paridad también tendría que hacer cumplir, en ciertos casos, la paridad considerando estas características. Tenemos nuevas OTAs que aparecen todo el tiempo y que por ahí nosotros no las conocemos. Tenemos tarifas en móviles que hoy son sumamente complejas de chequear porque la experiencia en mobile es mucho más inmediata y mucho más de corto plazo. Tenemos campañas de marketing a nivel ciudad, por lo cual, la verdad, chequear toda la paridad de una ciudad o chequear que se esté cumpliendo el no infringimiento de nuestra distribución de precios a nivel ciudad es mucho más complicado.
Tenemos tarifas de miembros en donde se hacen para usuarios o grupos de usuarios cerrados, en donde yo necesito logins y credenciales para poder acceder a esos beneficios. Entonces, visualizarlos de manera rápida también es bastante más complejo. También tenemos bancos de cama vendiendo a otros mayoristas o a otros puntos de venta sin la posibilidad de visualizarlo de manera rápida, y es donde también hace más complejo toda nuestra estrategia. Tenemos muchos reclamos de Best Rate Guarantee o de la tarifa, la mejor tarifa garantizada, que eso también supone una pérdida de dinero a los hoteles, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál es el impacto general de la paridad de precios para un hotel? En principio, en revenue significa mayores pagos de comisiones. Como hablábamos al principio, ¿por qué muchas veces el hotel prefiere tener una paridad de precios estricta? Porque así controla lo que está pagando de comisiones a las OTAs o a sus puntos de distribución, ¿sí? De nuevo, la no paridad de precios impacta negativamente en el average room rate neto en el hotel, siempre y cuando no esté acompañada de una estrategia inteligente de pricing competitivo. En términos de marketing, lo que queremos es optimizar la inversión en marketing, por lo cual la paridad de precios, si no está dirigida de vuelta y de mano con una estrategia de precio competitivo y apuntada al canal correcto, lo que yo estoy invirtiendo en marketing no me está generando el retorno necesario. También lo que hacemos desde el marketing con la paridad de precios es optimizar el abandono del carrito. Mucha gente que entra y chequea y después abandona el sitio y termina comprando en otro lado. Van a ver que muchos hoteles hoy, lamentablemente, ni siquiera han llegado al punto en que están viendo esto. O porque no tienen un carrito, que es preocupante, o porque realmente no están haciendo traqueo de ese tráfico y de cómo se comporta ese tráfico en su propia página. También la paridad de precios, y esto todos lo sabemos, presenta una mayor integridad de marca, ¿no? Eso es lo que un poco queremos a través de esto. Queremos que nuestra marca se vea como algo cohesivo, leal y serio en el mercado. Lo otro también es, así cuidamos nuestras tarifas de miembros con la paridad de precios, porque nuestra tarifa de miembro tiene que mostrar un valor agregado sobre el mercado. En términos de distribución, ¿cómo impacta la paridad de precios? Primero, previene pérdidas por tarifas mayoristas no autorizadas o disparidad de precios de más de X%. Tenemos alertas de conectividad en donde estamos llegando a puntos o de repente vemos distribución de nuestro producto en puntos que no están autorizados. Y la paridad de precios muchas veces también reduce los costos de distribución, porque de esa forma tenemos un leverage sobre nuestros puntos de venta más interesante que cuando no tenemos paridad de precios, ¿no? Y de manera legal, primero ayuda, como decía, con las renegociaciones globales de mayoristas, nos permite también enforzar las cláusulas y las penalidades que nosotros podemos poner a mayoristas y a OTAs que violan nuestra paridad de precios o nuestra estrategia de precios. Volvemos a lo mismo, ahora cuando terminemos la presentación vamos a hablar de qué entendemos y si me conviene o no tener esa paridad de precios. Y también prevenir, por hoteles que trabajan mucho con el segmento corporativo, segmento MICE y un business transient, incumplir con tarifas corporativas cuando nuestros grandes clientes que nos generan una gran cantidad de noches en el año y que son negocio más asegurado, ven que están consiguiendo precios más económicos en el mercado, la verdad es que entiendo no van a estar contentos, por lo cual queremos cuidarlos a toda costa. Disculpa, Algo Alejandro, interesante, antes de sí. continuar, sí que te quería plantear, ha llegado la primera de las cuestiones. Jaime Chicheri nos preguntaba tu opinión sobre las disparidades a la baja en nuestros canales directos. Es una muy buena pregunta. Jaime, y te agradezco por lo mismo. Yo tengo una opinión muy formada, lo podemos tomar al final para que cada uno exprese su opinión, si les parece bien. Estupendo. Retomamos entonces, y algo relacionado con lo que decía Jaime recién es, hoy por hoy el 50% de una decisión de compra tiene que ver con el precio, ¿sí? Después tenemos conceptos como reseña, ubicación, servicio, comida, pero el 50% de la decisión de compra de un cliente tiene que ver con el precio, ¿sí? Entonces, lo importante es que nosotros estemos controlando el precio y la disparidad, por ejemplo en este caso, de nuestro propio sitio a la baja, hagamos que valga la pena que sea alguien que no salga de nuestro canal de venta directa, ¿sí? El 93% de los clientes considera que el precio es el factor decisivo al momento de reservar un hotel.
retomando también un poco lo que mencionaba Jaime, en Latinoamérica y en España hay muchos factores que están llevando a que eso sea un componente crucial. Por ejemplo, la desregulación del espacio aéreo, que sabemos que ahora en Latinoamérica se viene para 2017 y 2018, que va a jugar en contra de los márgenes totales de las OTAs en términos de take rates de GDS y de comisiones de líneas aéreas, por lo cual eso va a impactar en el rendimiento total y van a querer maximizar el producto hotelero, y el producto hotelero ya no tiene tanto margen para maximizar tampoco, ¿sí? Entonces va a empezar a haber una guerra de precios bastante más fuerte. Vamos a hacer un reality check de paridad de precios. Primero, el dato preocupante es que el 75% de la gente cree que va a obtener mejores precios vía una OTA que es directamente del hotel, ¿sí? Entonces, ahí creo que lo que estábamos discutiendo antes es, ¿me conviene, no me conviene y cuál es la estrategia para mi hotel? Pero lo más importante también es estar al tanto. No puede ser un ejercicio fortuito o librado al azar. Si yo quiero estar más barato en un OTA, tiene que tener una razón lógica detrás. O si, como decía Jaime, una disparidad hacia la baja en mi propio canal de venta, tendría que tener una lógica para atrás. No puede ser porque me equivoqué o porque no lo estoy chequeando. Por lo cual aquí vemos algunos casos de comentarios en donde estamos viendo, donde estamos viendo clientes que están diciendo, una OTA me está dando mejores precios que el hotel en donde me quedé, y yo por ahí me hubiese quedado o hubiese reservado directamente con el hotel si hubiese tenido la misma oferta de valor, ¿sí? Si ven aquí, se hacen comentarios, o se hace keyword mining sobre estos comentarios para ver cómo es que valida o cómo es que percibe eso el cliente. Y van a ver cómo en muchos de estos casos, como en el primero, eso impacta en el score o en la variación total que el cliente da de ese hotel en línea. ¿Cómo es la situación en Latinoamérica en específico? Vamos a dar algunos números muy interesantes y quiero que estén bien atentos. Vamos a hablar de paridad y precio medio en Latinoamérica en septiembre de 2017. ¿Sí? Algo bien interesante es que la paridad de los hoteles 3 estrellas, ¿sí?, de todos los casos que revisamos, más o menos son unos 400, 500 hoteles en diferentes ciudades, en algunos casos son más, solo el 10% de los hoteles, el 9% de los hoteles en el segmento 3 estrellas estaba en paridad. Vamos a hablar de paridad estricta. El 33% de esos hoteles tenía una paridad hacia la baja en el propio canal de ventas. Y el 67% estaba más barato en un OTA. Y haciendo algún análisis sobre esto, nos dábamos cuenta de que son hoteles que están invirtiendo mucho dinero en su propio canal directo de venta. Por lo cual mi pregunta, y la voy a dejar abierta para el final de la presentación, es ¿para qué invierto en marketing y en posicionar mi canal de venta directo si voy a tener una mejor tarifa en un OTA, que encima me cobro una comisión? Vemos que esto se repite en el segmento de 4 y 5 estrellas. Y no es que porque sea un hotel más pequeño o un hotel más grande los porcentajes varían tanto. Si lo ven bien, entre el 3 estrellas y el 5 estrellas el comportamiento es básicamente el mismo. Y todos tendemos a creer que entre el 4 y el 5 estrellas siempre se prioriza más el canal directo. Pero no es lo que me muestra la data. ¿Sí? Vean también el precio promedio en los hoteles 3 estrellas. Tenemos un precio de $63 en propio canal de venta versus unos 59,50 en la OTA. ¿Sí? O de casi $90 en el propio sitio.com en el segmento 4 estrellas versus casi $5 menos en la OTA. ¿Sí? Es un 7% menos. Por lo cual, esto lo que me muestra es, y me gustaría discutirlo con ustedes, es cuál es la estrategia entonces para una región que primero está creciendo, es la única región hoy que año sobre año crece en el segmento online, a doble dígito todavía, ¿sí? Con China siguiendo atrás, Asia Pacífico y algunos mercados en mercados emergentes, pero esto lo que está atentando es sobre el propio crecimiento de los hoteles. Vemos también aquí, por ejemplo, paridad y precio medio en otros casos, en los diferentes segmentos que estábamos revisando, ¿no? Vamos a verlo por países. En paridad para hoteles 3 estrellas en LATAM, vemos que en Argentina, en Buenos Aires,
El 100% de los casos que revisamos estaban más baratos en una OTA que en su propio sitio.com. ¿Sí? Estamos, como les dije, estábamos chequeando 400 propiedades, entre 400 y 500 propiedades por región. Vemos, por ejemplo, en Brasil, en Río de Janeiro, una ciudad que tiende a priorizar la venta directa, según dicen ellos, pero el canal de venta propio estuvo más barato solamente el 20% de las ecuaciones shopeadas o buscadas, mientras que las OTA subieron el 80% más barato cada vez que buscamos. Podemos ver algunos casos ejemplificados, más de ejemplo. Cancún es un dato interesante, en donde el porcentaje de sitio propio más barato es 67% versus el 33% en OTA. Ahora, también tenemos que ver que esos son mercados que tienen un alto componente de paquetización, pero también de mucho cliente local. Es México para México, por lo cual priorizan reservar directamente los hoteles. Y también vemos un país como Panamá, en donde en 50% se mantiene la paridad estricta de precios con las OTAs, y el otro 50% el sitio propio está más barato porque están yendo hacia una guerra de baja de comisiones contra las OTAs. Esto sería más o menos el caso que presenta o que planteaba Jaime. Y de vuelta, cuando tomamos los hoteles 4 estrellas, vemos que más o menos el comportamiento es el mismo, ¿no? No hay tanta variación. Vemos algún caso interesante, como es el de Uruguay, en la ciudad de Montevideo, y vemos algo distribuido más de manera equitativa, por lo cual acá se ve una estrategia de pricing competitivo y de optimización del canal. Seguimos viendo en Argentina, por ejemplo, que hay 0% de paridad estricta de precios, un 2% de sitio.com, vamos a llamarlo, propio más barato, y el 98% de las veces una OTA estuvo más barata, por lo cual eso afecta positivo o negativamente a los hoteles. Siempre va a depender de la estrategia que ellos tomen. ¿Qué tan grave es la situación en Latinoamérica? Acá estamos viendo cuáles son los países más afectados. Argentina lo está liderando, Colombia es un país que hoy tiene un gran alto nivel de disparidad en términos de OTAs, manejado por OTAs específicas, pero también por el empaquetado, y Uruguay que tiene la mejor performance, pero que lejos dista de ser una performance ejemplar. Los top ciudades, volvemos al mismo, Buenos Aires, Bogotá, Lima, con gran componente o gran participación de las OTAs en el porcentaje total de venta de las soluciones de viajes de manera online en esos mercados. Por lo cual, plantearemos qué pueden hacer los hoteles, ¿no? Ante esto y ante estos números. Vuelvo a mostrarlos solo para que los vean y para que estemos al tanto de qué tan grave es la situación y cuánto dinero estamos dejando en la mesa. Nosotros hemos creado algo que llamamos el cuadrante de acción de paridad. En principio, lo más importante es analizar cuál es mi situación. Entonces, algo que tenemos que entender es cuál es el pulso de la paridad. Si la paridad va hacia la baja en el propio canal o va hacia la alza en la OTA o va al revés, tenemos que entender cómo se está moviendo el mercado. Tenemos que conocer cuáles son nuestros KPIs, nuestros indicadores de performance. Y en ese sentido es interesante, o es muy importante que vayan alineados a nuestra estrategia. De vuelta, si planteamos una estrategia de paridad hacia la baja en nuestro propio canal de ventas y no estamos haciendo inversión en tecnología, no estamos dando una experiencia distintiva al cliente para comprar nuestro propio canal, poco va a hacer que eso incremente drásticamente nuestras ventas, ¿sí? O al revés, si estamos invirtiendo mucho en marketing y mucho en segmentación y en crear un programa de lealtad, pero después nos ponemos más baratos en una OTA, entonces estamos tirando el dinero, ¿sí? También hay que ver la distribución geográfica de la paridad. De vuelta, hablamos de que hoy se está haciendo cada vez más complejo y cada vez más interesante distribuir. Por lo cual, tenemos que entender dónde quiero tener paridad y dónde no. Volvemos al mismo. ¿Es o no es importante tener paridad? ¿Dónde es importante tener paridad? Todo esto hace a nuestros negocios y hacia nuestras discusiones. Después pasamos a la parte de actuar, o al cuadrante de la actuación. Y hablamos de que ahí tenemos que definir la estrategia de distribución y de pricing. Algo que no hacen los hoteles mucho es incentivar a los top performers. Quienes trabajan bien con nosotros y quienes refuerzan nuestra estrategia tendrían que llevarse las mejores condiciones. Por otro lado, también penalizar a los violadores. Yo he estado ante hoteles en donde claramente hay problemas de violación de nuestras estrategias y los hoteles
tienen las herramientas para atacarlo y deciden no hacerlo porque ven la venta total del canal o por los años de relación y todo. Pero esto hay que entender, atenta contra las propias estrategias de distribución que tiene el hotel, atenta contra su propio negocio, ¿sí? Del otro lado no están pensando mucho entonces en cuidar sus negocios. Y por otro lado hay que actualizar la suite tecnológica y las herramientas. Hoy se trabajan con tecnología que pueda capturar data en tiempo real, que pueda hacerlo de la manera más eficiente y más rápida posible, y que sea lo más sencillo para que me dé mucha accionabilidad. Recuerden esta palabra, la data o la información que ustedes adquieran tiene que ser accionable. Si todo queda en un reporte, no tiene ningún sentido. Después hay que medir todo lo que hacemos, por lo cual hay que identificar los problemas más graves de acuerdo a nuestro booking window. Es cuándo tenemos un problema serio, cuándo no, y ver si eso es más urgente o menos urgente. Hay que ver cuáles son nuestros top canales y nuestros top mayoristas. También hay que ver internamente, cuando tenemos un hotel o cuando tenemos muchos hoteles, cuáles son los hoteles que no responden a nuestras estrategias de corrección de paridad y de pricing competitivo. Hay hoteles que no lo están mirando o que no tienen la capacidad de mirarlo y nosotros tenemos que ayudarlos. También tenemos que entender por qué se dan las violaciones de paridad. Muchas veces se dan, vamos a decirlo, y por mi propia experiencia trabajando en OTAs, por temas de tipo cambiario. Y esas son violaciones que dependiendo el porcentual sobre el precio total o la condición del mercado, no afectan a mi cliente. Ahora, también hay violaciones de paridad porque utilicé una tarifa indebida, y eso es una violación que realmente me tiene que preocupar, ¿sí? Por último, tengo que controlar. Entonces, a nivel corporativo, yo tengo que identificar cuáles son las violaciones críticas como cadena o como grupo y crear notificaciones y acciones sobre esos violadores, ¿sí? Por otro lado, a nivel hotel, yo tengo que estar analizando la performance de mi hotel todos los días y responder a pedidos de OTAs y de stakeholders internos que me permitan minimizar la cantidad de incidencias de paridad que tengo en el día a día. Por lo cual aquí vamos a utilizar la paridad de precios para incrementar los ingresos netos. Queremos empezar con la integridad de precios más una estrategia de precios competitivos para luego entregar esa promesa de marca, mejorar las ventas directas e incrementar nuestro return of investment o nuestro retorno de la inversión, si esa es nuestra estrategia, ¿sí? José, perdón, creo que tenías una pregunta. Sí, no, te iba a comentar. Sí que han llegado varias cuestiones de Jaime, de Laura, de Juan. La mayor parte de ellas vinculadas con la parte de LATAM. Entonces, no sé si quieres plantearlas ahora o bien al final de la presentación las planteamos en bloque, como tú me digas. Podemos plantearlas en bloque si es por región y si les parece bien a todos. Así hablamos también de mi propia experiencia en LATAM y de lo que estamos viendo hoy en día. Podemos ver esos datos y aparte dejar abierto para cualquier otro dato adicional que ustedes puedan tener o puedan necesitar. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Utilicemos la paridad y una estrategia de precios competitivos para que nuestros ingresos netos mejoren en donde los necesitamos, ¿sí? Un ejemplo, vamos a hacer de esto. Digamos que tenemos 100 habitaciones. A 90% de ocupación son 90 habitaciones. Total de noches por año son 32.850. Digamos que tenemos un daily rate en promedio de $120 y que el porcentaje de venta online, que no es tan distinto de lo que se ve en LATAM en algunos países, es del 30%. Cuando hablamos de paridad, hay tres componentes que nosotros utilizamos en rating que nos gusta mencionar mucho, que son los casos de win, meet o lose, ¿sí? Eso se habla cuando la paridad está estrictamente enforzada, cuando mi tarifa estaba a la baja, digamos, en términos de paridad respecto de mis OTAs, como lo planteaba Jaime, o cuando la OTA está más barata que nosotros. Entonces, cuando hablamos de una situación win, el precio directo más bajo, ¿sí? Las reservas directas son, en este caso, en base a este análisis, unos $827.820. Y las OTAs, unos $354.780. A una comisión del 20%, en promedio, que es algo que vemos regularmente en la TAM, son unos $71.000, ¿sí? Cuando hablamos de paridad estricta, ¿sí? A una comisión del 20%, siguiendo el mismo análisis, en donde las OTAs y nosotros estamos igual, es un even split de 50 y 50,
vamos a pagar una comisión de 120.000 dólares. Cuando hablamos de que quiere decir que los precios de terceros están más bajos que nosotros, el 70, digamos, el rol se invierte, por lo cual el 70% de las ventas va a ser generado por OTAs. Por lo cual, ahí la comisión pasan a ser 165.000 dólares. ¿Sí? En este caso, lo que entendemos es que lo que necesitamos hacer a través de una estrategia de paridad y de precios competitivos es que nuestro winning meet, a través de la tecnología, sea la mayor cantidad de veces para el hotel para poder reducir los costes totales que pagan en términos de operación y distribución. ¿Se entendió? Espero que sí, igualmente si no, lo retomaremos al final. Vamos a ver cómo, por ejemplo, estar en paridad impacta directamente en el pago de comisiones. Volvemos al mismo análisis. 100 habitaciones, 90% de ocupación, un 30% de venta online, esto digamos que es para una sola noche. Cuando hablamos de números de habitaciones vendidas en un año, son unas 4.900 a un ADR de 120 dólares. La comisión promedio, digamos que es un 15% en un modelo retail. Cuando hablamos de retail es el pago en el hotel. Los ingresos anuales vía OTA son unos 591.000 dólares, por lo cual la comisión, ese 15%, son unos 89.000 dólares. Si el 40% de los clientes de alto valor retornáramos, son unos 35.000 dólares. Si lo llevamos a 20 propiedades, nos estaríamos ahorrando casi 700.000 dólares al año. Por lo cual aquí vemos cómo la paridad y cómo maximizar ese win and meet me podría ayudar a mí a ahorrarme muchísimo dinero de distribución al mismo tiempo que lo utilizo para fidelizar a mis clientes. O sea, me ayuda a ahorrar y en vez de estar gastándolo, me ayuda a retener clientes que me van a pagar más y que su ciclo de vida dentro de los hoteles conmigo y con mi propia marca va a ser mucho más largo. Por lo cual los hoteles, en base a lo que vemos, necesitan estrategias y también necesitan herramientas de paridad para lograr un control integral. Tenemos que verlo desde la cabeza hacia los pies. A nosotros, entiendo que en la teoría de la administración últimamente nos gusta que todo sea bottom-up, pero en este caso es top-down. La paridad tiene que empezar como una filosofía corporativa. Tiene que empezar con la programación o la generación de programas de lealtad y de inversión en marketing para atraer reservas directas. Tiene que ver con un compromiso de penalizar e incentivar a la performance de las OTAs y los canales de distribución. Si da lo mismo infringir o no la paridad e infringir o no mi estrategia de precios competitivos, entonces nadie lo va a respetar. Aquí el que se hace respetar es uno. También tenemos que manejar nuestros acuerdos, obligaciones contractuales y hacer que la otra parte haga lo mismo. Y tenemos que optimizar nuestro Channel Manager. El Channel Manager es una herramienta clave y estratégica para todo lo que es paridad y precios competitivos. Cuando hablamos a nivel regional, tenemos que manejar la paridad en varias regiones de acuerdo a la severidad, pero también de acuerdo a nuestra estrategia de venta. Por lo cual, estar viendo, aplicar una única solución para todo no es factible hoy en este mundo post-internet. ¿Sí? Tenemos que manejar y monitorizar campañas, promociones. Volvemos a una palabra que mencionamos antes, personalizar. Hoy todo tiene que ver con la personalización. A nivel ciudad, tenemos que conocer y actuar cómo se trabaja sobre la paridad, cómo manejan los destinos sus campañas de marketing, qué mayoristas son los que más infringen la paridad de precios en esa ciudad y cómo nosotros trabajamos o no trabajamos con ellos. Y a nivel propiedad, lo que tenemos que entender es que el hotel tiene que tener dentro de su menú o su receta del día, trabajar sobre la paridad día a día, que se convierta en un hábito, que se convierta en algo que nos gusta hacer, que corrijamos violaciones sin volvernos locos y sin quejarnos al respecto, y chequear nuestros mayoristas y generar una buena relación con ellos para que este trabajo se convierta en algo sencillo de hacer. No son enemigos, son nuestros partners, pero a veces, como en todas las cosas, tenemos que penalizar o incentivar esos partners. Y lo mismo podrían hacer ellos con nosotros, porque también tenemos que aceptar cuando a veces es error nuestro. Por lo cual, como les mencionaba al principio de esta presentación, queríamos mencionarles un caso de éxito y ese es el de IHG. Los ingresos por reservas digitales de IHG en 2016 sumaron unos 4.3 mil millones de dólares, ¿sí? 4.3 billones de dólares.
A través de la tecnología y de estrategias de paridad y pricing competitivo, IHG fue capaz de trasladar 2% de esos ingresos a su canal directo de reservas. Entre que lanzó un programa de tarifas para miembros, lo que nosotros llamamos un Closed User Group, más su programa de lealtad o el refuerzo de su programa de lealtad, más una gran inversión que hicieron en su canal directo de ventas. Eso es igual a 86 millones de dólares más por reservas directas para la cadena. Y eso es solo de reservas. Ahí todavía no estamos sumando todo lo que se ahorraron en términos de pagos de comisiones. Así que sin más, quería agradecerles mucho por su tiempo y por la participación en este webinar. Dejarles mis datos de contacto, los van a tener disponibles en la plataforma de Hosteltour.